Y ya está aquí con nosotros, ya la anuncié y la saludo de nuevo. Irene Moreno, bienvenida. Pues yo feliz de estar con ustedes tres, chicas. Buenos días. Una mujer para hablar de un tema que también nos va a simbrar, como el temblor. Sí, en el brasier. En el brasier. Fíjate que esta es una prenda que tiene una evolución muy interesante, que poco sabemos sobre ella, la usamos todos los días, realmente a nivel mundial, salvo en lugares en donde todavía no se usa las prendas íntimas, como en algunas comunidades indígenas, pero prácticamente en todo el mundo las mujeres usamos brasier de diferentes tipos, con encaje, sin encaje, dependiendo de la ocasión, como bien lo decían. Si se trata de una noche pasional, pues te pones uno acá, muy sexy, muy escotado, incluso si necesitas que no se vea en la parte de atrás, ya los hay con tirantes transparentes o sin tirantes. Bueno, encuentras de todo tipo y la verdad es que ahora los mejores diseñadores, incluso a nivel mundial, tienen su línea propia de brasieres, por todo lo que esto significa también a nivel económico y lo que asociamos con la feminidad. Pero ¿cuál es la finalidad de usar brasier? La finalidad de usar brasier tiene que ver incluso con la salud. Voy a llegar a este punto, también les voy a dar ahorita algunos datos interesantes y curiosos que traigo, pero tiene que ver con hacerle a la gravedad una jugarreta. Porque si nosotros no usáramos brasier, naturalmente el busto estaría muy caído y dependiendo del tamaño de cada una, pues a los 30, 40 años ya el busto estaría tocando el piso prácticamente. Realmente el brasier tiene, además de esta parte, digamos, estética, de moda, tiene una parte relacionada con la salud y con la estética, pero sobre todo con la salud, porque se podrían incluso romper nuestras, sí, claro, ¿mamas? Porque son la mama está constituida de músculos, está constituida de grasa y eventualmente podríamos hacer que esta flacidez rompiera incluso estas partes que nos están sosteniendo el brasier hasta la parte de arriba. Pero yo quiero platicarles que Francia en el 2007 celebró la creación, su centenario de la creación del brasier, porque bueno, la palabra brasier en realidad es una palabra francesa que significa camisilla, pero ¿qué creen? Que el brasier no fue inventado en Francia, sorry. ¡Óndale! O sea, se le dio el nombre. Se le dio el nombre y además hubo un escritor que hizo una historia en que inventó a los personajes creadores del brasier. Por supuesto puso a dos hombres, ¿verdad? Claro. Y que se peleaban porque quién era el creador, pero finalmente ninguno de estos dos personajes de película inventaron el brasier, ni tampoco fue una creación francesa. Si bien hubo se trató esto en principio de los años 1900, una mujer estuvo como tratando de crear una patente, le ganó una chica llamada Mary Phelps en Estados Unidos, a la que llamaban Polly, de la cual por cierto hay una película que se llama Polly. Y uno dice Polly y decía yo, ¿de qué tratará? Y la verdad es súper interesante porque te cuenta la vida de esta chica a principios del siglo, de 1900, del siglo pasado, y que bueno, un día, por casualidad, ella era una chica muy alegre, muy feliz y tenía una fiesta, tenía que llevar un vestido muy escotado y sentía que se le veía demasiado el busto. Y entonces ella toma dos mascadas y un listón y le pide a su mucama que le ayudara para poder sostener ambas copas del brasier y amarrarlo por atrás. Esto se hizo súper popular, todas sus amigas querían saber cómo es que se le veía tan bonito su busto, tan levantado, y además que, bueno, no tuviera accidentes de que se asomara el pezón y todo esto. Y alguien inteligentemente le dijo, oye, yo te doy $1 por cada brasier, en ese tiempo no tenía ese nombre, que tú me vendas. Ella hace una gran industria, una gran empresa, hasta que se crea la Warner Brothers Company, dedicada a la creación de estos brasieres y luego de otro tipo de ropa íntima. Pero ella no la registró, que fue a lo mejor el problema. Ella registró, por supuesto, la marca. Y luego, ella la registró, la patentó y luego le compraron ya la patente. Y entonces, pero bueno, pues ella se hizo millonaria. No necesitó más y la verdad es que, bueno, ella pudo disfrutar de este ingenio, de un momento en el que ella, bueno, pues pudo finalmente revolucionar la industria y además, bueno, la vida de las mujeres. Fíjense, algo también interesante que les traigo como dato, en la Primera Guerra Mundial todas las mujeres donaron sus corsés. Entonces, donaron los corsés porque tenían metal. Y entonces todas estas mujeres fueron pues para la creación de armas, de balas, de todas estas cosas que se necesitaban para la guerra, y las mujeres aportaron esto. Entonces, en los años, en esos años se estaba creando, inventando el brasier, por supuesto que los corsés pesados y además tan estructurados, tan apretados, pasaron a mejor vida y el brasier ocupa su lugar y las mujeres también se liberaron en muchos sentidos. Ayer hablábamos de los 60 de esto, Irene, y yo creo que nos
digas, ahora con tantos tipos de brasier, tú como mujer y además como sexóloga, eres la experta para explicarnos cuál nos conviene utilizar, dependiendo de qué y también de la salud de nuestro gusto. Sí nos conviene utilizar brasier por nuestra salud. Años 60, quema de brasieres, pero se descubre que después de los 35 años, de verdad, y sobre todo, incluso una jovencita que tiene un busto grande necesita sostenerlo. Claro. No crean estas historias de que el cáncer de mama asociado al brasier con varilla, esto se ha descartado por completo. Entonces, el uso con varillas o brasieres incluso que vienen muy bien estructurados y que traen el tirante por atrás bastante ancho, nos dan este sostén. Mejor de telas naturales, es importante, y ve a un almacén. Yo les recomiendo usar la talla correcta de brasier, porque cuando no usas la talla correcta, porque todas pretendemos ser 34B, se parte en dos, estéticamente es muy desagradable, se ve muy mal, pero también a nivel de salud no conviene. Si te aprieta demasiado, bueno, recordamos que aquí pasan ganglios, entonces tienen que estar sí sostenido, pero no apretado. Esto es súper importante. Que te midan, es importante el contorno de la espalda, fundamentalmente, y además cada mujer tenemos un tipo de busto distinto, las copas son diferentes, e incluso sabemos que, por ejemplo, hay mujeres que tienen una copa más grande que la otra. Esto también es normal, no se me asusten. La mayoría de las mujeres tenemos una copa más grande que la otra, y bueno, incluso hay quienes fabrican algunos brasieres cuando hay este tipo de descompensación. A la medida. Pero sí importantísimo que sí lo usen. Incluso hay mujeres que duermen con brasieres, hay brasieres especiales. Lo que dijo ahorita Liliana, es importante dormir con el brasier. Sería importante con un brasier, sobre todo si eres un busto muy grande. Sin varilla, un brasier de algodón, un brasier que te sostenga, pero no un brasier que te apriete. Esto sería importante. Y por supuesto, para las mujeres que corren y que hacen ejercicio, es fundamental para que no se rasguen, no salgan estrías y siga hermoso. Ponerle sus cremas, importantísimo. Hidratar tu busto y mantenerlo hermoso para, pues, primero empoderarnos y lucirlo. Exacto. Irene Moreno, muchísimas gracias. Como siempre, nos dejas tarea para este fin de semana. Hay que cuidar.